¿Y si tu peor secreto estuviera guardado en una base de datos? ¿Y si una noche alguien decidiera hacerlo público y el mundo entero pudiera verlo? Ashley Madison no era una simple página de citas, era un portal para las tentaciones prohibidas, un templo de la infidelidad con más de 37 millones de fieles devotos. Pero en 2015, esa promesa de anonimato estalló en 1000 pedazos. Miles de matrimonios se rompieron, algunas personas perdieron su trabajo, otras la vida. Esta es la historia de Ashley Madison, el mayor escándalo digital de la infidelidad y del grupo misterioso que lo expuso todo. Año 2001, el mundo estaba cambiando, las relaciones también. Internet aún era ese terreno experimental en el que las personas se conectaban con lentitud, con ruido de módem y con cierta inocencia. Las redes sociales aún no dominaban la vida diaria y el concepto de cita online era algo reservado a los más atrevidos o a los más solitarios. Pero incluso en ese escenario tan primitivo había espacio para la oscuridad. Un empresario canadiense, un tal Darren Morgenstern, tenía una idea clara, no buscaba el amor, no buscaba revolucionar el romanticismo, su visión era mucho más fría, más directa, más peligrosa. ¿Y si creamos un sitio donde la gente casada pueda ser infiel con total discreción? Así nació ashleymadison.com, una web diseñada desde el principio para facilitar la infidelidad. Una plataforma que prometía lo que nadie más se atrevía a ofrecer, una aventura fuera del matrimonio, sin consecuencias. Su eslogan lo decía todo: la vida es corta, ten una aventura. A diferencia de otras páginas de citas de la época como Match.com o eHarmony, Ashley Madison no hablaba de encontrar a tu alma gemela, hablaba de deseo, de necesidad, de escapar. No buscaba solteros, buscaba personas comprometidas, casadas, atadas por la rutina. Y les ofrecía un portal hacia algo prohibido, excitante y secreto. En sus primeros meses de vida, la idea funcionó. En cuestión de semanas, la web alcanzó el 500.000 de usuarios registrados, la mayoría hombres. La plataforma crecía en silencio, poco a poco, pero en 2007 ocurrió algo que lo cambió todo. Ashley Madison fue adquirida por una empresa llamada Abide Live Media, y con la compra llegó un nuevo rostro a escena: Noel Biderman. Noel Biderman no era un hacker, no era un programador, era un genio del marketing. Mientras muchas empresas intentaban limpiar su imagen, él hacía lo contrario. Se mostraba en televisión, sonreía, defendía la infidelidad como si fuera una herramienta de crecimiento personal. A veces, ser infiel puede salvar tu matrimonio. Mejor hacerlo con discreción que destruir una familia. Sí, lo decía con su mujer al lado, y sí, el mundo lo escuchaba. Para muchos, era el demonio con traje y sonrisa de feo. Pero su visión funcionó. La web se internacionalizó, los anuncios se hicieron más atrevidos, las campañas publicitarias cruzaron fronteras. Ashley Madison se convirtió en el símbolo del tabú moderno, una web para poner los cuernos sin que nadie lo supiera. La plataforma no solo permitía crear perfiles, permitía mantenerlos ocultos, permitía pagar por mensajes, por abrir chats, por ver fotos privadas, permitía enviar guiños anónimos, tener conversaciones secretas e incluso activar un modo viaje para buscar aventuras en otras ciudades. Todo estaba pensado para una cosa: que el usuario sintiera que podía ser infiel sin ser atrapado. La monetización era sencilla pero efectiva. Los hombres pagaban por cada interacción, las mujeres accedían gratis. La empresa sabía que necesitaba atraer mujeres para que los hombres se quedaran, y si no llegaban suficientes mujeres reales, las inventaban. En 2011, una ex empleada llamada Doriana Silvia denunció a Vid Live Media. Alegaba que le habían exigido crear más de 1000 perfiles falsos de mujeres en apenas unas semanas. Decía que eso le había provocado lesiones en las muñecas. Pedía $20 millones de compensación. La empresa lo negó todo. Dijo que era un intento de chantaje, que era una demanda ridícula, que no usaban bots, pero algo ya olía mal. Con el tiempo se descubrió que esos perfiles falsos sí existían, que tenían nombre, que tenían función, se les llamaba engagers o angels. No eran personas reales, eran bots disfrazados de mujeres interesadas. Estos bots no eran sofisticados, usaban frases genéricas como "Hi there, anybody home?", "Estoy buscando algo divertido", "Me gustan hablar de cosas pervertidas, ¿te interesa?". El objetivo era enganchar al usuario masculino, hacerle gastar créditos y luego desaparecer. La mayoría de los hombres nunca llegaban a tener una cita real, pero seguían pagando porque creían que había alguien al otro lado. Uno de los productos estrella de Ashley Madison era el llamado Full Delete. Por $19 te ofrecían eliminación total de tu cuenta. Todo,
mensajes, datos personales, actividad, imágenes, un borrado completo, una redención digital, un botón rojo para olvidar tu pecado. Pero había un problema. No borraban nada. Los datos se quedaban en los servidores, solos los ocultaban visualmente. En sus términos de uso, Ashley Madison decía: «Usted reconoce que algunos perfiles pueden ser no verdaderos», una frase que pasaba desapercibida, un pequeño texto legal enterrado entre cientos de cláusulas. Pero esa línea servía para legalizar la estafa emocional, para protegerse frente a demandas, para justificar que estabas pagando por hablar con alguien que nunca existió. Y aún así, la web seguiría creciendo. Ashley Madison llegó a más de 40 países, se tradujo a más de 20 idiomas, tenía usuarios en ciudades grandes, pueblos pequeños, incluso en comunidades religiosas y conservadoras. Llegó al punto de que en lugares como Corea del Sur, donde la infidelidad era delito, Ashley Madison era un secreto colectivo. Y mientras tanto, Noel Biderman seguía apareciendo en platós, vendiendo la idea de que su empresa no era destructiva, sino una válvula de escape. Pero detrás de esa sonrisa de vendedor de humo, el sistema estaba corrompido desde su código. Ashley Madison no era una red de citas, era una fábrica de engaño, de bots, de dinero, de promesas que nunca se cumplirían. Para muchos, Ashley Madison era un juego, una fantasía, un lugar para filtrear con lo prohibido y luego regresar a casa como si nada hubiera pasado. Pero la verdad estaba escrita en los servidores, en cada correo electrónico registrado, en cada nombre real, en cada tarjeta de crédito usada, en cada deseo confesado. Y cuando construyes un imperio sobre secretos, solo hace falta una chispa para incendiarlo todo. En 2015, esa chispa llegó, y todo lo que Ashley Madison prometía se convirtió en una pesadilla viral. En julio de 2015, un grupo de hackers anónimos autodenominado The Impact Team anuncia que ha accedido a los servidores privados de Ashley Madison y de su empresa matriz, Abide Live Media. Pero no se trataba de un simple robo de datos. No pedían dinero, no pedían fama, no querían vender la información al mejor postor, querían destruir el sitio por principios. Cerrad Ashley Madison y Establish It Men, o publicaremos todo: usuarios, mensajes, transiciones, fotos, nombres, correos y tarjetas. Fue una amenaza clara, directa y sin rodeos. Avid Live Media los ignoró. Tal vez pensaron que era un farol, tal vez confiaban en su seguridad, tal vez simplemente creían que nadie se atrevería, pero alguien ya lo había hecho. El 18 de agosto de 2015, la amenaza se convierte en realidad. The Impact Team publica en la Dark Web más de 30 gigas de datos confidenciales, y junto a ellos, un manifiesto de guerra moral, un archivo de texto sencillo, sin imágenes, titulado con letras ACIS gigantes. El mensaje decía: Avid Live Media ha fallado al intentar cerrar Ashley Madison y Establish It Men. Hemos expuesto el fraude, el engaño y la estupidez de ALM y sus miembros. Ahora todos podrán ver sus datos. Y lo cumplieron. Los torrents filtrados contenían nombres completos, correos electrónicos reales, direcciones IPs, conversaciones privadas, preferencias sexuales, información parcial de tarjetas de crédito, fotos íntimas, millones de personas expuestas, millones de vidas al desnudo, sin filtros, sin piedad. Entre los datos filtrados había más de 15.000 correos con dominios del gobierno de Estados Unidos, .mil, .gov, lo que incluían militares, agentes del FBI, políticos, funcionarios, jueces, incluso miembros de congregaciones religiosas y del Vaticano. La filtración destruyó familias enteras. Se produjeron divorcios masivos, despidos laborales, crisis emocionales y, en los casos más trágicos, quitarse la vida. Uno de los nombres que surgieron fue el del pastor evangélico John Gibson, un profesor universitario en Luisiana, casado, padre, querido por su comunidad. Su esposa lo encontró sin vida junto a una carta. En ella, John pedía perdón. No había cometido adulterio, solo se había registrado en la web, pero el peso de la vergüenza, de la exposición, del juicio público, fue más de lo que pudo soportar. Otros 2 suicidios fueron reportados en Toronto, directamente relacionados con el hackeo. Y mientras el mundo señalaba, mientras se viralizaban listas con los nombres de los infieles, muy pocos hablaban del dolor humano detrás de los datos. Los ciberdelincuentes no tardaron en aprovecharse. Miles de usuarios de Ashley Madison comenzaron a recibir correos con extorsiones. Sabemos que estás en la lista, paga un Bitcoin o lo contaremos todo a tu familia. Y pagaban, muchos lo hacían por miedo, otros por desesperación. En paralelo a todo esto, un blog independiente llamado Ashley Madison Sucks se había vuelto viral.
Fue creado por Dennis Bradshaw, un usuario decepcionado con la plataforma. Su blog se llenó de testimonios de personas que afirmaban sentirse estafadas, y eso molestó mucho a VidLive Media. La empresa intentó silenciar el blog, lo denunció por copyright, presionó a su proveedor de hosting, incluso, según denuncias posteriores, suplantó la identidad de Dennis para enviarle correos amenazantes a su pareja. Finalmente, Bradshaw accedió a vender el dominio por $10,000 y a VidLive Media lo transformó en una página falsa de reseñas positivas, que ahora redirigía a la web oficial. Una jugada sucia, pero efectiva. El escándalo estalló cuando justo la empresa planeaba salir a bolsa en la London Stock Exchange. Ashley Madison ya era una marca global, una startup valorada en más de $1.000 millones. Todo eso se desmoronó. El primero en caer fue Noel Biderman, el rostro público de la web. Apenas unas semanas después de la filtración, anunció su renuncia. Su correo personal también había sido hackeado, y dentro se encontraron pruebas de que él mismo había sido infiel, a pesar de haber negado en múltiples entrevistas que usara su propio producto. Y la ironía era tan grotesca como inevitable. El rey de la infidelidad traicionado por sus propios servidores. Tras su renuncia, Biderman desapareció de la vida pública. No volvió a dar entrevistas, no volvió a aparecer en cámaras. Su nombre quedó enterrado junto a su empresa. VidLive Media intentó calmar la crisis con comunicados como: el mundo empresarial ha demostrado que ningún sistema está a salvo del cibervandalismo, pero el daño ya estaba hecho. La confianza murió y con ella la reputación. Pero, ¿quién estuvo detrás? ¿Quién era el Impact Team? Nunca se identificó a ningún miembro, nunca se arrestó a nadie, nunca se rastreó una transacción. Algunos creían que era un ataque interno, otros que era un grupo activista moralista, o simplemente hackers éticos con principios muy radicales. VidLive Media ofreció $500,000 de recompensa por cualquier información que permitiera identificar a los hackers de The Impact Team, pero el grupo desapareció por completo. Los expertos en ciberseguridad llegaron a una conclusión escalofriante. Este no fue un ataque externo, fue alguien que conocía el sistema desde dentro. Se habló de William Brewster Harrison, un ex ejecutivo de la empresa que tras ser despedido en 2011 habría enviado varios mensajes amenazantes a Biderman. Pero Harrison estaba muerto. Se había quitado la vida en 2014, un año antes de la filtración. The Impact Team fue y sigue siendo un fantasma. Uno que vino, atacó y se desvaneció. Después del escándalo, VidLive Media intentó lavar su imagen, cambió de nombre, pasó a llamarse Rubicorp y reestructuró su cúpula directiva casi por completo. Publicaron informes asegurando que habían mejorado su seguridad, y ahora sí borraban los datos al pagar, que ya no se usaban bots, y que la plataforma había aprendido la lección, pero el daño a la marca ya era profundo. Ashley Madison pasó de ser una web para disfrutar discretamente a convertirse en el símbolo de escarino digital. Y aún así, no desapareció. En los meses posteriores a la filtración, la plataforma ganó más de 4 millones de nuevos usuarios. Sí, has escuchado bien, 4 millones. La web había sido hackeada. La web que expuso secretos, la web que provocó suicidios, volvía a crecer. ¿Por qué? ¿Morbo? ¿Curiosidad? ¿Desesperación? ¿Negación colectiva? Tal vez porque vivimos en una era donde la memoria dura menos que un titular. En 2020, en plena pandemia, anunciaron un récord de actividad. Millones de usuarios activos, nuevos registros diarios, nuevas funciones de seguridad, nuevos eslóganes, pero en esencia seguía siendo lo mismo. Hoy, Ashley Madison sigue operando. Según su web, tiene más de 75 millones de usuarios registrados, una cifra que, siendo honestos, probablemente incluye perfiles inactivos, duplicados o bots reciclados. Pero el simple hecho de que siga en pie nos deja una pregunta incómoda. ¿Realmente aprendimos algo? Porque si una web puede estafar a usuarios, mentir sobre su seguridad, vender falsas promesas y exponer secretos íntimos, entonces el problema no era solo Ashley Madison.